dijo que necesitaban hacer entre 4. No hay problema, la cuestión es que sea en grupo. Lo que no pueden hacer es individual. No, eso sí no pueden hacer. Tiene que ser en grupo de 3. La idea era que formen 4 grupos, pero ahí por ahí hay un grupo de 4. O sea, pueden haber 2 grupos de 4 en realidad, ¿no? Eh, Porque son 14 personas. Entonces, daría esa posibilidad, ¿no? Ah, de que hayan 4 grupos y 2 pueden ser de 4. Eso no habría mayor problema. Ok. Em, eso sería. Entonces, lo que no, como digo, lo que no pueden hacer es individual, porque ese sí es un trabajo de grupo. Eso nada más. Ya, por el resto está bien el tema. Ok. Bueno, ya se está grabando la clase de hoy. Nosotros estamos viendo en este momento el tema de gestión ambiental. Les voy a abrir mi archivo, ¿no? Y digamos, aquí lo que necesitamos un poco es eh, la ley de gestión ambiental, el Código Orgánico del Ambiente. Ya lo abro. ¿Dónde está? Aquí está. Código Orgánico del Ambiente. Ya, ok. Ya. Bueno, lo que vimos la semana anterior tiene que ver en realidad con el tema general de gestión ambiental. Y la gestión ambiental que nosotros nos planteamos, recuerden que vimos este círculo de Deming con toda la planificación, toda la ejecución, el control y digamos que la probable y potencial sanción o aprobación de la auditoría ambiental. Entonces, todo ese sistema es un sistema cíclico que dura un año y que siempre funciona así. Ahora, em, esa gestión ambiental que está orientada a todo lo que tiene que ver con decisiones del Estado que pueden causar impactos ambientales. Esto tiene que ver con cuando el Estado autoriza la construcción de una mina o una perforación petrolera o la construcción de un hospital o de un hotel o de una carretera o de cualquier obra de infraestructura. Cualquiera de estas actividades humanas que provocan impactos ambientales se sujetan a ese proceso de gestión ambiental, todas, ¿no? Sin excepción. Sin embargo, para poder llegar a ese punto, tenemos que pasar por un proceso al que le llamamos el proceso de regularización ambiental. Les voy a... Y ese es el tema de la clase que arrancamos hoy. Regularización ambiental. ¿Me confirman que están viendo la pantalla, por favor? ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok. Ya, entonces, regularización ambiental. ¿Ya? ¿En qué consiste o qué es la regularización ambiental? ¿No es cierto? Básicamente, la regularización ambiental consiste en es un procedimiento para autorizar la ejecución de una actividad susceptible de causar impacto ambiental. Cualquier actividad. Cuando nosotros decimos autorizar una actividad, eh, ¿qué es lo que estamos planteándonos? Las actividades pueden ser proyectos, obras y, o sea, proyectos, digamos, actividades como parte de proyectos, como obras, ¿no? Y estas obras, digamos que estos proyectos y obras eh, van a tener un carácter que puede ser público
puede ser privado o puede ser mixto, o sea, una conjunción de ambas, ¿ya? Y entonces, ahí nosotros lo que tenemos que establecer es que el impacto, el impacto ambiental, en este procedimiento lo que sucede es que nosotros terminamos diciendo si este impacto ambiental es no significativo, si es bajo, si es mediano o si es alto. Entonces, ese proceso de regularización ambiental consiste en un conjunto de mecanismos que permiten autorizar la ejecución de una actividad susceptible de causar impacto ambiental. ¿Quién es el que autoriza? Pues la autoridad ambiental, que en este caso es el Ministerio del Ambiente. ¿Qué tipo de actividades son las que están inmersas en el proceso de regularización? Son proyectos y obras en general. Eh, y son proyectos y obras que pueden estar financiados, administrados, ejecutados o gestionados directamente por el Estado, con lo cual se trata de proyectos u obras de carácter público. Ejemplo de eso, una carretera es un proyecto público, una central hidroeléctrica es un proyecto público. Em, un hospital público, por ejemplo, una escuela pública, un colegio público, una universidad pública, una obra, por decir algo, una, digamos, un canal de riego podría ser una obra pública, un proyecto multipropósito para hacer diferentes cosas, pueden ser ejemplos de proyectos u obras públicas, ¿no? Una nueva red de alcantarillado, una nueva red eléctrica, eso, todo eso son obras generalmente públicas. Y proyectos privados, bueno, pueden ser de variada naturaleza. Proyectos privados en general están relacionados con actividades que generan lucro. Por ejemplo, la construcción de un hotel es un ejemplo clásico privado, ¿no? Que, o sea, no hay mucho que explicar al respecto porque es una actividad que genera utilidad solo para el dueño. Y no hay, digamos, la práctica general es que no existen proyectos públicos orientados al turismo. Entonces, eso digamos que no va a haber. Si quiero construir, por ejemplo, un restaurante, eh, quiero construir un parque de diversiones, quiero construir, digamos, cualquiera de estas actividades que generan un lucro para los dueños o para las personas que forman parte del proyecto, son proyectos privados. Hay ciertos proyectos, por ejemplo, la extracción de un pozo petrolero o la prospección y explotación de una mina, que son, o sea, por el tipo de recursos, que son recursos estratégicos, el petróleo y la minería, ahí hay una pequeña diferencia, y es que esos proyectos en particular podrían ser públicos o podrían ser privados. ¿De qué depende? Pues de algunos factores. Generalmente tiene que ver con, primero, la institución que va a hacer la explotación o va a hacer la construcción. Hay muchas empresas privadas que lo hacen, de hecho tienen una concesión del Estado para hacerlo, explotar una mina o perforar un pozo petrolero. Y también el Estado lo hace de manera directa, ¿no? De hecho, hay empresas estatales, como en el caso del petróleo, está Petróleos del Ecuador, Petroecuador, o está Petroamazonas, que son dos empresas públicas que lo que hacen es, digamos, explotar el petróleo. O está la empresa nacional minera, EMI, eh, que tiene también ese objetivo, ¿no? De hacer explotación minera. Pero también hay empresas privadas, ¿no? Que hacen esto, ¿no? Que se dedican a hacer esta explotación y para eso obviamente requieren un permiso, una autorización, una concesión de parte del Estado que les faculte a generar riqueza con esa explotación, digamos, de recursos naturales no renovables. Entonces, la idea de la regularización ambiental, quizás la parte central para nosotros,
es la que tiene que ver con el impacto, ¿no? Porque todas esas actividades tienen ciertos niveles de impacto y los niveles de impacto tienen una gradación van desde el no significativo, es decir, son impactos que son casi imperceptibles, a impactos que son bajos, es decir, no son muy graves, son más bien tenues, impactos de mediana categoría y impactos que sí son importantes, son altos, ¿no? Entonces, esa es la idea central. En este proceso, digamos, de en este proceso de regularización ambiental, el dueño del proyecto, que nosotros le vamos a llamar aquí el operador en este tipo de actividades, ¿no? El operador tiene algunas obligaciones, ¿ya? Es decir, este es el dueño del proyecto. Ese operador va a tener que cumplir algunas obligaciones, ¿no? Eh, entre ellas, ya, de algunas cosas ya sabemos nosotros, ¿no? Prevenir, ¿no? Evitar, reducir, ¿no? O eliminar todo esto, digamos que impactos ambientales, pero quizás para que se vea mejor. O sea, todas estas, todo esto tiene que ver con impactos ambientales. Eh, Vamos a poner aquí, ¿no? Quizás, eh, quizás sea bueno también, aquí le voy a poner algo más altito. Ya, o más bien esta de acá. Ya, le vamos a hacer que se le vea algo más grande. No mucho está. Ya, ahí está. Eso. Ya. Digamos que que pretende ser ya, ahí estamos. Ya, listo. Entonces, estas son las obligaciones, ya, principales. Prevenir, eso es básicamente principio precautorio. Me voy a quedar sin batería. Prevenir quiere decir aplicación del principio precautorio, es decir, eh, como resultado de los estudios que se van a hacer en la zona, van a identificarse ciertos impactos sobre los cuales hay certeza científica de qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, básicamente yo sé a ciencia cierta, por ejemplo, si tengo una explotación petrolera, yo sé a ciencia cierta que como resultado del proceso de explotación petrolera, yo voy a obtener crudo y voy a tener agua de formación, y el agua de formación es un desecho. Y el agua de formación al contacto con el suelo, con la tierra, le contamina de una manera espantosa. Sabemos hoy en día, por todos los estudios que hay, que el agua de formación es completamente contaminante y que digamos, pueden los daños ser irreversibles. Eh, entonces, el agua de formación siempre va a tener que tratarse de una manera adecuada. Am, entonces, ¿cómo es que nosotros prevenimos? Bueno, creamos una piscina para hacer, digamos, disposición final del agua de formación, una piscina que esté completamente recubierta, que tenga todos
digamos, la impermeabilización del caso para que toda esa agua que se queda ahí almacenada no filtre hacia el suelo o hacia las fuentes de agua, ya sean subterráneas o superficiales, que se mantenga todo aislado, ¿no? Eso es un proceso que se llama confinamiento, entonces tengo que evitar a toda costa que eso suceda. Em, Nos habla de evitar de impactos ambientales. Bueno, la prevención es una forma de evitar, es un principio de evitación, de hecho, la prevención. Aunque ahí la normativa ahí, el Código Orgánico del Ambiente es como un poco ambiguo, ¿no? Porque es evitar es digamos, el género y la prevención es la especie, ¿no? La precaución es la otra parte. Pero bueno, está así. Reducir impactos es mitigar. Nosotros ya hemos visto eso, es mitigar. La reducción de los impactos pasa por el tema de mitigar o eliminarlos del todo, ¿no? Que eso sería, bajo las circunstancias normales, sería oh, lo más idóneo. Entonces, esa sería la cuestión. Em, Esas son las obligaciones principales del operador, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros consideramos que el operador tiene que cumplir con este tipo de actividades que están orientadas, claro, a la prevención, hacia la evitación, hacia la reducción o hacia la eliminación de impactos ambientales, van a estar incluidas en el plan de manejo ambiental que vimos la semana anterior. Pero ¿cómo llegamos a ese plan a ese plan de manejo ambiental? Pues eso es lo que veremos hoy, ¿no es cierto? Es lo que estamos viendo hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que consultar, digamos, una persona que tiene un proyecto o que está planificando construir una obra. em, el procedimiento que tiene que seguir es primero, la primera cosa es catalogar su actividad. Es decir, ese operador que tiene esas obligaciones, lo primero que va a hacer es catalogar su actividad. ¿Qué significa catalogar su actividad? Esto significa que tiene que averiguar su actividad, qué magnitud de impacto tiene, ¿no? Entonces, lo primero hay que preguntarse es, ¿cuál es la magnitud del impacto? ¿Cuál es la magnitud del impacto? Eso significa saber si es un impacto no significativo, un impacto bajo, un impacto mediano o un impacto alto. ¿Cuál es la magnitud del impacto? Es la primera cosa que hay que saber, ¿ya? Ahora, esto se establece bajo una estructura que normalmente está en el reglamento. ¿Cuál es la magnitud del impacto? De la respuesta de esto, ¿ya? Surge la categoría de regularización ambiental que se requiere. ¿Cuál es la magnitud del impacto? Bueno, si es no significativo, si es bajo, si es medio o si es alto, nos va a dar la categorización que corresponde. Pero eso tenemos que verlo en el reglamento y ya les voy a contar cómo en el reglamento esto se lleva a la práctica, ¿no? Hay cuatro tipos de categorías, pero les voy a poner. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está eso? Ok.
Ujú. Ya, aquí estamos. Pues, como les había dicho, existen varias categorías que nosotros vamos a tener que están hechas bajo este esquema, ¿no? Del impacto no significativo, bajo, mediano, alto. Entonces, ¿cuál es la magnitud del impacto? En base a esto se forma la categoría de regularización ambiental que le corresponde, es decir, en otras palabras, del tipo de permiso, ¿ya? Entonces, según esto, según esta categoría, y para esto es importante, ustedes pueden tener como referencia el artículo, les voy a poner aquí, artículo 426 del reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Em, pues aquí, ¿cómo va a funcionar esto? Básicamente tenemos esas cuatro categorías. Cuando el impacto es no significativo, cuando el impacto es no significativo, ¿ya? En general, lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Es un registro ambiental, ¿ya? Registro ambiental, registro ambiental, ¿ya? No me van a dar una autorización directa, sino solamente yo voy a reportar al Ministerio del Ambiente que tengo una actividad que es no significativa, ¿no? Y por lo tanto yo voy a tener un registro ambiental. No es una actividad grave, no es una cosa así, digamos, que pueda ser muy compleja, que, ah, digamos, que vaya a causar grandes problemas ambientales. O sea, no estamos por ahí, ¿ya? No hay ese tipo de, de acción, ¿no? Y entonces, ese es un tipo de categoría al que le llamamos normalmente categoría uno, ¿ya? Eh, Les doy aquí en el catálogo del Ministerio del Ambiente un ejemplo. Eso es categoría uno, ¿ya? Categoría uno, ¿ya? Ejemplo de esa categoría uno, ¿ya? Ejemplo. Les, les, eh, les pego textualmente lo que dice el Ministerio del Ambiente para ellos. Ay, esto no es. Toca copiarle de acá. Construcción y operación de granjas avícolas, por ejemplo. Construcción u operación de granjas avícolas, o sea, criadero de aves, ¿no? De granjas avícolas menor a 1000 aves reproductoras. ¿Ya? Bueno, ahí hay una definición, ¿no? Aves de engorde, posturas ponedoras, pavos y otros afines. O sea, eso ya es digamos, el detalle, no nos interesa eso. Solo saber que este, por ejemplo, es un ejemplo, ¿ya? Una construcción u operación de una granja avícola menor a 1000 aves reproductoras. 1000 aves. O sea, 1000 pollos, 1000 pavos. Construcción y operación de infraestructura para crías de cerdos. Ese sería otro ejemplo. Menos, igual o menor
a 20 unidades porcinas adultas. O sea, 20 cerdos, ¿ya? Todo eso es categoría 1. Todo eso es impacto no significativo. Entonces, no tienes que pedir realmente un permiso, pero sí tienes que registrar que vas a hacer esa actividad en el Ministerio del Ambiente. Tienes que dejar registrado, tienes que hacer un registro, ¿ya? Esa es la idea central. Tienes que hacer un registro. Como digo, no necesariamente, no es que vas a pedir realmente eh, o sea, no es que se va a hacer un, eh, todo un estudio, ¿no? Pero tienes que dejar avisando qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un tema que tiene que ver con el bajo, digamos, eh, con esta idea de tu actividad, porque causa impacto de hecho, pero no es significativo, ¿no? No es significativo, ¿ya? Y entonces esa es una primera cosa, ¿ya? Em, Generalmente este registro ambiental, ¿no es cierto? O por este registro ambiental te otorgan un certificado, ¿ya? Esto es lo que te van a otorgar, es un certificado. Ese es tu documento que te habilita, ¿ya? Es un certificado en donde tú lo que tienes en ese certificado es un documento público que te dice que tú sí reportaste al ministerio la actividad que estabas haciendo o que vas a hacer, ¿no? Es importante que esa actividad se reporte antes. Entonces, eso cuando la actividad que tú vas a hacer no tiene un carácter, digamos, una magnitud que sea grande, ¿ya? Luego viene un segundo momento, ¿no es cierto? Cuando el impacto ya no es no significativo, pongamos aquí impacto porque para que quede claro. Cuando el impacto ya no es no significativo, sino que el impacto es bajo, impacto bajo, ¿ya? Cuando el impacto es bajo, tú también vas a tener que hacer un registro ambiental, pero tú también vas a tener que registrar, pero aquí sí te van a otorgar una autorización administrativa. Aquí no hay certificado, ¿ya? Este es, digamos, primero para seguir el mismo esquema, ese es categoría 2, ¿ya? Y aquí ya no vas a tener un certificado, ¿sí? Aquí ya no hay un certificado, ¿ya? Aquí lo que hay es una autorización administrativa. O sea, aquí sí te van a aprobar. Aquí no te van a otorgar un solo certificado, hay una autorización administrativa, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos? Vamos a ver en el manual del Ministerio del Ambiente hay varios ejemplos, ¿no? Bueno, veamos alguno de otro. Bueno, aquí granjas acuícolas, todo esto es de producción animal, pesquería, pero veamos alguna cosa de industrialización. Bueno, industrialización es cuatro, casi todas. Eh, bueno, veamos actividades de soporte de la agricultura, ¿ya? Categoría 2 es, por ejemplo, actividades de soporte para la industria agropecuaria, por ejemplo, ¿ya? Entonces, entre los casos principales, actividades de soporte para, eh, como dice aquí, actividades de soporte para la industria agropecuaria. ¿Esto qué quiere decir? Ya. Actividades, por ejemplo, de compostaje, ¿ya?
compostaje, fertilizantes orgánicos, biogás, ¿ya? Esta actividad sí ya es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque el compostaje requiere manejo de basura, ¿no? O sea, es una suerte de reutilización de la basura. Y con esa basura generalmente se crean abonos orgánicos, pero eso ya puede tener un pequeño, bajo, ciertamente, nivel de contaminación, pero ya tiene un nivel de contaminación mucho más importante que el anterior. Los fertilizantes orgánicos, si bien también surgen de la naturaleza y de ciertos productos orgánicos, también ya se someten a un proceso industrial. Y cuando hay sometimiento a procedimiento industrial, pues puedes tener algún tipo de impacto un poco más complejo. Y el biogás ni se diga, o sea, obtener gas a partir de productos orgánicos puede dejarte un nivel de desecho porque normalmente el biogás tiene la característica de producir monóxido de carbono y el monóxido de carbono es contaminante para el aire. Entonces, este tipo de actividades ya digamos que eh, es un poco más complejo, ¿no? Eh, laboratorios agrícolas, vemos si tengo aquí algún otro, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, es importante. Transporte de GLP, eh, mayor a 100 cilindros, mayor a 100 cilindros, pero y menor o igual a 3000 cilindros. ¿Ya? Entonces aquí, esta es una actividad bien importante, ustedes la han visto, ¿no? Es el clásico camión que va a dejar los cilindros de GLP, es gas licuado de petróleo, ¿no? Gas licuado de petróleo. Es el gas de uso doméstico que usamos en nuestros domicilios, el tanque de gas común y corriente, la Profe, bombona de gas. Por ¿puedes favor. subir un poquito, porfa? Es que no alcancé a Claro, cooperar. seguro. A ver, le subo un poco. Ah, acá, ¿no? Ahí está. Pronto le bajamos un poco para que se vea mejor. Entonces les decía que el GLP, que es gas licuado de petróleo, son los tanques de gas, las bombonas de gas comunes y corrientes. Entonces, normalmente el tanque de gas que llega a tu vivienda, a tu domicilio, que te va y te deja el gas, sistema de transporte, normalmente ninguno de esos tiene 100 tanques de gas. O sea, si tú cuentas todos los tanques de gas que vas llevando, normalmente no tiene 100, no requiere la autorización administrativa. El tema es cuando tú tienes 100 o más de 100, o más bien dicho, más de 100 en este caso. Ahí ya necesitas tener, ¿no? Una autorización. ¿Por qué? Porque básicamente ese sí es ya un riesgo ambiental. Si tienes un accidente, una cosa es que se te derramen, se caigan, se revienten, exploten, lo que sea, 100, y otra cosa es que te exploten 3000 tanques de gas. O sea, te puedes comer fácilmente, o sea, medio Atacames con una explosión de esas. Fácil. Entonces, claro, necesitas tener una, digamos, una autorización importante ahí. No, no se le deja como una actividad sin potencial impacto riesgo ambiental, sino que ahí sí ya tienes que tener una autorización administrativa. Y además porque tú puedes tener un almacenamiento, o sea, si nosotros nos vamos a cualquiera de las dispensadoras o distribuidoras de gas, difícilmente alguna de esas va a tener 100 tanques, o sea, si están almacenados ahí, es difícil que tengan más de 100 tanques. Por lo tanto, digamos que esa certificación es, en la mayoría de casos, es suficiente. Pero si tú llegas a tener más de 100, ya necesitas esta autorización administrativa, ¿no? Porque ya estás en otra categoría. Es una categoría más alta, ¿no? Más complicada. Ese es, digamos, en el catálogo, ¿no? Ahora, hay otras actividades que ya no tienen impacto bajo, tienen impacto mediano. Y el impacto mediano ya no puede
requerir solamente un registro ambiental, ¿ya? El impacto mediano ya es requisito de una licencia ambiental. Ahí hay dos categorías. Categorías 3 y 4. Las dos necesitan impacto ambiental. Lo que pasa es que, o más bien dicho, es categoría 3. Estoy adelantándome de gana. Es categoría 3. Es mediano impacto. Categoría 3, pero ya necesitas licencia ambiental, ¿no? En esa categoría 3, digamos que ese es el documento, ¿no? Y ese es lo que vas a utilizar. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Veamos de categoría 3 que nos encontramos. O sea, obviamente ahí almacenamiento y transporte de GLP mayor a 500 y menor o igual a 3000 cilindros. Claro, si ya tienes almacenamiento, pero vamos a ver otros, ¿no? Eh, por ejemplo, exploración minera avanzada. Eso ya es categoría 3. No te estoy diciendo explotación, ¿no? Exploración minera avanzada. Ya. O sea que vas a buscar si hay o no material que extraer. No te estoy diciendo que vas ya a explotar, no. Es exploración nomás. Es investigación, búsqueda recién. Pero eso ya es categoría 3, ¿no? Eh, bueno, aquí hay un montón de minerías, actividades complementarias para la minería. Hidroeléctricas, bueno, hemos hablado mucho de hidroeléctricas ya. Eh, edificios, por ejemplo, aquí tenemos con polvorines. Por ejemplo, este es interesante, ¿no? Construcción, me parece bien interesante. Construcción, operación y mejoramiento de repartos militares y policiales con polvorines superficiales. Es decir, la construcción, operación y mejoramiento de ciertos recintos, de ciertos cuarteles, si ustedes quieren, de ciertas instalaciones de carácter militar o policial, pero que ya tienen un polvorín superficial, o sea, polvorines superficiales. ¿Qué quiere decir esto de polvorines superficiales? Que tienen armas, tienen pólvora, tienen tienen almacenadas ahí municiones, balas, o sea, tienen armamento que puede estallar, pues. Pero es superficial, o sea, está en un edificio, digamos, fuera, no está en el subsuelo, quiere decir, no tienen subsuelos, porque tienen lugares de almacenaje que están en los subsuelos, para que no se vean, que es parte digamos, de la información reservada secreta militar, para no poner en evidencia el armamento que tienen. Entonces, está superficialmente, digamos, necesita una licencia ambiental para categoría 3, ¿no? Para categoría 3. Eh, y claro, si ya lo hace internamente, ya eso puede ser más peligroso. Entonces, ahí pues, será 4. Pero por ahora, este es un impacto mediano. Y luego sí ya viene pues el impacto alto. El impacto alto también requiere licencia ambiental. Uy, eso. El impacto alto también requiere una licencia ambiental. Esos están catalogados bajo la categoría 4, ¿no? Y entre o sea, un par de ejemplos, hay un montón de ejemplos de ese, porque quizás es la mayoría, ¿no? Bueno, militares ya vimos. Construcción pesada, por ejemplo. Construcción de autopistas, la más fácil de todas.
Construcción de autopistas, por todo lo que implica, ¿no? Una carretera. ¿Ya? Ese es impacto 4, facilita. Eh, bueno, estas son todas vías, vías, vías. Una construcción de un puente mayor a 500 metros, por ejemplo. Ya se pueden imaginar, ¿no? Un puente de 500 metros son 5 cuadras. 5 cuadras de puente. Eso se considera como una construcción eh, que tiene un impacto ambiental alto, alto, y requiere licencia ambiental, ¿no? Para que ustedes, solamente para que visualicen, les voy a mostrar de dónde estoy sacando la información, ¿no? Que es un documentito eh, que, que, que digamos, donde ustedes lo pueden descargar también, ¿no? En el Ministerio de Ambiente, pero les muestro cuál es, como eh, para que ustedes se hagan una idea, ¿no? Esto generalmente me gusta mostrar al final para que no, digamos, ahí no pierdan mucho el tiempo copiando y tal, porque se pueden descargar del Ministerio de Ambiente. Me confirman que se ve, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, profe. Ok. Bueno, este es el catálogo de categorización ambiental, ¿no? Del Sistema Único de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente. Y aquí están las categorías, ¿no? Entonces ustedes ven, esto está organizado en función de cada categoría de impacto está en el lado derecho de sus pantallas, en la columna derecha, y en la columna del centro está básicamente la descripción de qué tipo de actividades. Hay actividades de agricultura, silvicultura y pesca, por ejemplo, y aquí están las descripciones. Entonces, ¿qué tipo de cosas, no? Por ejemplo, si yo tengo un cultivo mayor a 100 hectáreas, ¿no? Con hierba, o sea, herbáceos extensivos como cereales, leguminosas, oleaginosas, herbáceos, etcétera, ¿no? O sea, pueden revisar esto. Yo voy a tener cultivo mayor a 100 hectáreas, voy a tener categoría 3, es decir, necesito una licencia ambiental para hacer esto. Es una actividad agrícola, ¿no? Cultivo mayor o igual a 15 hectáreas, pero menor a 100 es categoría 2, ¿ya? Es decir, es un nivel vamos a decirle, de mediano impacto, de bajo impacto, ¿no? De bajo impacto. Palma aceitera, por ejemplo, ¿no? Es lo que les tiene, este cultivo de palma aceitera le tiene destrozado a Brasil, ¿no? Brasil hace mucha producción de palma aceitera, sobre todo para generar combustibles. Es muy contaminante esto, o sea, es muy dañino del suelo, es muy erosivo, la palma aceitera una plantación muy, ¿cuál palabra podríamos utilizar? Muy agresiva con el entorno, ¿no? Produce un montón de erosión. Entonces, por eso es que, fíjense la gran diferencia, ¿no? Aquí hablamos de, eh, de un montón de cultivos, de 100 hectáreas, pero de montones de cultivos. Aquí solo de palma aceitera. Ya debemos considerarle 4, ¿no? Aquí le consideramos 3, acá le consideramos 4, ¿no? O sea, acá no hay impacto, no hay impacto 4, ¿no? Si tiene más de 100 hectáreas es ya impacto 3, pero no hay impacto 4. Es lo que le quiero decir. Pero acá sí hay un impacto 4 y es solo el 50% más de la superficie de las 100 hectáreas de cultivos herbáceos. Entonces, digamos que eso les muestra que el impacto es grande, ¿no? Banano también es bastante complejo el impacto ambiental del banano. Entonces, tiene categoría 4, tiene otras categorías, ¿no? Pero ciertamente tiene una categoría impactante. Este es un catálogo, ustedes, como les digo, pueden descargarle del, eh, del Ministerio del Ambiente. Ahora, si quiere alguien le interesa, me manda un correo, yo le comparto no tengo ningún problema de compartirle el catálogo, pero aquí están, o sea, fíjense todo, ¿no? O sea, criaderos de ganado, producción animal, ovinos que son borreguitos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Caprinos, caballos, eh, granjas avícolas, ¿no? Acuícolas, peces, camaroneras, ¿no? Fíjense. Miren a veces dicen, no, las camaroneras no son
tan impactantes. Fíjese en el nivel de impacto. 4, mayor a 100 hectáreas, pero no. Pero es 4, o sea, tiene lo suyo, digamos. Tiene su nivel de impacto, ¿no? No es que es así como algo muy simple, ¿no? Incluso cuando hablamos de laboratorios de larvas de camarón, tienen su impacto 4 y no es, digamos que, no es mayor cosa, ¿no? Son 50 millones de postlarvas de cosecha, o sea, no es un espacio muy grande el que requieren para reunir esa cantidad. Mm, Son actividades impactantes, ¿no? Más producción animal, ¿no? Apicultura, productos forestales, silvicultura, ¿no? Está ahí. Pesca, aquí también hay cuestiones asociadas a la pesca. Y de aquí ya vienen las actividades gruesas, ¿no? Minería e hidrocarburos, ¿no? Esto es petróleo, ¿no? Hidrocarburos, ahí sí ven, todo es 4, ¿no? Por ahí hay algo que, distribución de GLP es lo que del gas, ¿no? Del barrio, ¿no? Que tiene. La minería, no, en la minería ahí sí hay diferencias porque hay minería que es artesanal totalmente, ¿no? Es súper manual y tal, entonces, pero en todo caso tiene un impacto bajo, pero no un impacto no significativo, siempre es al menos bajo, entonces al menos necesitas una autorización para estas actividades, ¿no? Entonces aquí es todo lo que tiene que ver con minería. Aquí ya son servicios públicos, esto es energía eléctrica, ¿no? O sea, hay energía eléctrica desde categoría 1 hasta categoría 4, ¿no? Que ya, digamos, son por la magnitud de las instalaciones, sobre todo. Pero este es un poco más, si ustedes lo ven algún rato, podría ser más, un poco más, digamos que está mejor distribuido, ¿no? O sea, hay formas de distribuir en función de la potencia, ¿no? De la potencia de generación o tal vez de la tensión de transmisión. Entonces, básicamente siempre hay como categorías mejor distribuidas, ¿no? Y entonces aquí están todas las actividades, ¿no? De ahí a construcción de edificios, ¿no? Estos ya pueden aplicarse para construcciones de hoteles, de hospitales, de cárceles, de lo que quieran, ¿no? Construcciones ya, digamos, no residenciales, cosas industriales, ¿no? Plantas de almacenaje, edificios comerciales, ecoparques. O sea, ya eso es demoliciones también, son ciertas actividades. Bueno, ahí tienen. Bueno, y aquí ustedes ya pueden darse cuenta de la cantidad, ¿no? O sea, un montón de actividades, ¿ya? Construcción pesada, ferrocarriles, aeropuertos, o sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo, con miles de categorías, ¿no? Ya producciones de cosas, de productos en particular, lácteos, mariscos, qué sé yo, de todo un poco, ¿ya? Telas, ¿no? Telares, papel, plásticos, de todo, ¿no? Actividades industriales. Bueno, aquí está, todo esto es como ustedes ven, todo esto, fíjense, son categorías distintas de actividades. O sea, es difícil pensar en que no se haya considerado alguna actividad. Están prácticamente, les diría que todas las probables y posibles categorías están ahí, ¿no? Ya, esa es todas las enormes cantidades de categorías que hay. Y bueno, esa es una primera cosa que nosotros nos toca hacer. Aquí he tenido un mensaje que no lo había leído. Eh, ya. Acabo de ver el mensaje de la señorita Parrales, el mensaje le acabo de ver.
Bueno, esto Sí, lo profe, expliqué pero ya dio la respuesta sí, lo temprano. expliqué al principio de la clase, ¿no? Bueno, esa es la idea. Bueno, esto es algo que nosotros vamos a tener que categorizar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de ver en contexto ya básicamente esta idea general de qué es la regularización ambiental. Entonces, una vez que yo ya sé qué categoría es y qué es lo que me corresponde hacer, yo voy a empezar a ir viendo por algunas cuestiones bien puntuales de los requisitos que voy llenando, ¿ya? Entonces, a grosso modo, en realidad, porque ustedes podrían tomar las disposiciones que están en el artículo 172 y siguientes. Les voy a poner aquí, de hecho, artículo 172 y siguientes del CODA establecen el proceso de regularización ambiental. O sea, ustedes pueden irlo viendo, ¿no? Pueden ir planteándose eso. Bueno, esa es una cuestión, ¿no? Luego de catalogar la actividad, nosotros vamos a definir la intersección, ¿ya? La intersección es importante. ¿Qué es la intersección en realidad? ¿O a qué se refiere? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, eh, cuando hacemos una obra, un proyecto, una cosa que no puede pasar porque hay una prohibición constitucional es que el proyecto, el proyecto u obra no pueden estar dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. O sea, ese es el principio general. ¿Ya? No pueden estar dentro del Sistema General de Áreas Protegidas. ¿Ya? Ese es el punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el certificado de intersección? El certificado de intersección lo que nos dice es qué proyectos, o sea, si tu proyecto interseca con áreas protegidas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una carretera, ¿ya? Y vamos a hacer un intento aquí un intento de dibujo, ¿no? Digamos que aquí yo tengo, a ver, vamos de un poco más pequeño, ya, eso. Digamos, este es un área protegida, ¿ya? Un área protegida cualquiera. Y yo tengo un proyecto para hacer una carretera, pero mi carretera, digamos que va a atravesar por este sector, ¿ya? Esta es la parte que va a atravesar. Esta es mi carretera, ¿ya? Esta es mi carretera, ¿ya? Y digamos, para que esté todo más claro todavía, le vamos a poner aquí el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Ya, es un área protegida, un bosque protector, un parque nacional, una reserva de biosfera, no importa, es un área. Pero si yo voy a construir mi carretera, señorita Parrales, por favor. Profe, lo que pasa es que creo que está presentando otro documento, pero a nosotros nos aparece todavía el de la Oh, categorización. perdón, mil disculpas. Ahí, mil disculpas. Ya está. Ahí sí se ve, ¿no? Pues ahí está el área protegida y aquí está la carretera que yo quiero hacer. Pero esto no es posible. ¿Por qué no es posible? Bueno, principalmente porque tengo una disposición constitucional que les voy a poner en pantalla, que justamente me prohíbe hacer esto. Esto ya lo vimos, ¿no? O más bien dicho, ustedes tenían
que leerlo, pero está, digamos, eso, aquí está. De hecho, uy, se me quedó aquí pegadito, ya. Ok, aquí abajo le vamos a poner. Oh, a ver, más bien les voy a, ya, esto le voy a quitar de aquí, le voy a pegar acá. Uy, ya no le pegué la otra parte de la vida. Ya, ya, y esto ya es fácil de subir. Y acá me quedo yo con, ya, ok. Bueno, aquí está ya no se pegó. Ya, generalmente en áreas protegidas nosotros tenemos, digamos, hay otra disposición también que de pronto vale la pena colocarle. A ver, ya. Por aquí tengo ese. Ya, aquí está. Son dos disposiciones. Les había puesto primero la segunda, que viene después más bien de esta. Ya, ok. Bueno, listo. Aquí está digamos que la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos plantea la Constitución? Nos plantea que la función de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o sea, ¿para qué sirve? Es básicamente para garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de funciones ecológicas. Eso técnicamente lo que hace es impedirme que yo construya infraestructura dentro. No puedo entrar a construir infraestructura, ¿ya? Bueno, ahí están los sistemas, ¿no? Y básicamente la asignación de recursos. ¿Por qué? Porque como vimos en alguna de las clases anteriores, no recuerdo si, creo que hace un par de clases o quizás 3 clases atrás, el nivel de conservación implica no tocar. Entonces yo no puedo, como esto, digamos que tiene el objetivo de garantizar la conservación, significa no lo toques, no ingreses, no hagas ninguna actividad. Entonces, ese es un poco esa es un poco la idea que nosotros tenemos ahí, ¿no? No se puede tocar, básicamente. Em, y entonces, la cuestión es que si yo hago una carretera, eh, si yo hago una carretera, lo que voy a ver es, voy a violentar un principio constitucional y eso lo que va a hacer es, digamos que, socavar los principios generales del derecho ambiental en la Constitución que están orientados a mantener una función de cada una
de las, de los instrumentos de gestión ambiental que tenemos, y en este caso el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esa es una primera cosa. Es más, dentro de las áreas protegidas, si ya está limitado el tema de cualquier tipo de intervención, yo aquí les he puesto una carretera, pero bien podría ser un hotel, bien podría ser digamos, un lugar de parqueaderos o un parque de diversión, o sea, cualquier actividad que sea, un hospital, lo que sea. Si bien hay una limitación porque nosotros tenemos que establecer la conservación, es más dura la prohibición cuando no se trata solo de esto, sino ya una prohibición como directa de la Constitución que nos establece que no se puede hacer extracción de recursos naturales no renovables, o sea, petróleo, minería aquí en estas zonas. Em, y claro, esa es la prohibición que existe. Ahora, esto se podría hacer tentativamente, yo les diría sí, se podría hacer, como dice el artículo 407 excepcionalmente, pero necesitamos una declaratoria de interés nacional por parte del presidente. O sea, una solicitud por parte de la Asamblea, ¿no? Una solicitud del presidente que diga que ese proyecto es importantísimo, o sea, justificando las razones por las cuales voy a hacer explotación de recursos. A mí se me viene a la mente el caso del Parque Nacional Yasuni, que fue objeto de vamos a decirle, de una solicitud del presidente de la República a la Asamblea y la Asamblea le otorgó el interés nacional, ¿no? Y por eso se construyó el Parque Nacional, se construyó, digamos, la explotación ITT en el Parque Nacional Yasuni. Bueno, eso es una cosa que está, ¿no? Ahí se puede hacer eh, con ese mecanismo. Entonces, ¿cómo esto aterriza en el certificado de intersección? La intersección es el primer paso, porque si tu proyecto u obra interseca en áreas protegidas, puede ser que te veas abocado a estos pasos, a las declaratorias digamos, de, de prioridad nacional, ¿no? Porque está dentro del área protegida y entonces necesitas hacer esto, ¿no? Que la Asamblea te declare como tal esa prioridad nacional o esas prioridades nacionales, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y cuando eso te toca hacer. Entonces, los certificados de intersección lo que te dicen es que tú tienes que ingresar las coordenadas de tu proyecto en el en el sistema único de manejo ambiental y con esas coordenadas el sistema te va a decir si tu proyecto está en área protegida o no está en área protegida. Veamos si tengo algún certificado de intersección para que ustedes vean de qué les estoy hablando. Aquí está. Tengo aquí un adaptador porque mi computadora es un poco, necesita algunas adaptaciones. A ver, entonces les muestro, ¿no? Aquí está. A ver, vamos a ver si le tengo algún certificado de intersección para mostrarles de qué hablamos. A ver, desde el 2012. Eso aquí debe haber.
Documentos oficiales, por aquí. Ah, mira, por ejemplo, utilidad pública. Ah, no, es utilidad pública. Ah, aquí está. Ya. Por ejemplo, este es les muestro, a ver, les voy a compartir más bien para que ustedes vean. Esta es la solicitud, ¿cómo se hace, no? Eso es importante para el abogado, siempre ver. Ya, lo que tienen en pantalla es una solicitud de certificado de intersección. Este es de, este es un certificado bien particular porque es la línea de transmisión del proyecto Coca-Cola Sinclair, ¿no? O sea, todas las líneas de transmisión, ¿no? Incluida la que viene desde Coca-Cola Sinclair acá al Inga en Pichincha, ¿no? A la subestación El Inga. Está toda la solicitud. Entonces, lo que se hace es, se cargan las coordenadas, ¿no? Evidentemente, ahí están las coordenadas, los puntos, las coordenadas son en un plano cartesiano, ¿no? Eh, Se colocan los puntos. Estos puntos son los puntos de cada torre. Bueno, no de cada torre, pero sí de cada vértice. No está al detalle cada torre porque lo que se requiere es ver el trazado de todas las líneas. Entonces aquí están todas las líneas, ¿no? Y aquí están qué líneas son. O sea, ven que es una línea que va por todo el país, ¿no? Desde la Amazonía, la sierra y la costa, ¿no? Miren, todo esto es una solicitud para un certificado de intersección. Todo eso se pide, ¿no? Se pide directamente. Y luego, pues, nosotros tenemos, ¿dónde está el? Me parece que por aquí, este está, me parece. ¿Ya? Y este es el certificado de intersección. ¿Sí? Este es un certificado de intersección. Es del certificado de la línea, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí están esas tres zonas, o sea, todos esos documentos que les mostré están aquí, ¿no? Ahí están los puntos con Y entonces, claro, aquí lo que les dice es que básicamente, em, bueno, aquí nos extiende ya este certificado en ese momento, y es esto, ¿no? Este es, quizás aquí valga la pena girarle para que ustedes le vean. Rotémosle la vista para que vean el mapa. Esta es la línea, o sea, todos esos, digamos, esas coordenadas, esos números que vieron, son puntos aquí en el mapa, ¿no? Dice que están bien chiquititos y que casi no se avanza a ver, pero tal vez si le acercamos, digamos, cada número que vieron ustedes son estos puntos en el mapa, ¿ya? Y como ustedes ven, las zonas que están de verde son las áreas protegidas, Parque Nacional Cotopaxi, Linizas, ¿no? Yanganates, aquí está Antizana, ¿no? Entonces, este es un certificado de intersección real, ¿no? Real. Es todo el sistema de extra alta tensión que funciona desde Coca-Cola Sinclair, ¿no? Entonces aquí, como ustedes ven, bueno, cuando hicimos el diseño de esto, siempre tratábamos de no tocar, o sea, está diseñada la línea para no, o sea, para tratar de que a toda costa evitar tocar las áreas protegidas, precisamente por un tema ambiental, ¿no? Entonces vean que ustedes hay partes, por ejemplo, aquí en la Cayambe Coca, nos vamos,
o sea, por el límite. Hay intersección, de hecho, o sea, sí hay intersección porque era imposible evitar eso, es las condiciones geológicas y tal. Pero no es que porque quizás el camino más corto y más barato es hacer esto, ¿no? O sea, cruzarte así, directamente, te cruzas todo, ¿no? Porque aquí está el Inga, entonces lo más fácil, digamos, y lo más barato para la empresa es venir de aquí y hacer una línea recta acá, y eso es barato, y punto. Pero pasarías por la Sumaconapo Galeras, pasarías por la Cascada, pasarías por Cayambe-Coca, por plena mitad, destrozando todo, y esa no es la idea. Entonces, claro, es más costoso hacer esto, pero es ambientalmente más positivo. Entonces, como ustedes ven, o sea, el trazado de la línea ya se hizo lo posible por evitar. De hecho, se evita toda la Cayambe Coca, se evita la antisana no se le toca. Pero hay una partecita aquí, un tramo que no, o sea, es imposible no pasar, no poder pasar, y te toca pasar, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que no se podía evitar y se hizo. Lo mismo aquí en una partecita de Linizas también, en Cotopaxi no se llega, a pesar de que aquí parecería, pero en realidad no, estaba fuera de Cotopaxi. Y acá, claro, ya en Chimborazo no hay tampoco intersección. Acá abajo también, pues se trató en lo posible de no topar la zona, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y eh, este es el documento, digamos, que, que te entrega el Ministerio del Ambiente, ¿no? Digamos, él era el director nacional en ese momento del sistema, ¿no es cierto? Y entonces aquí nos entregan este certificado. Dice que según la información, se extiende el presente certificado de intersección, ¿no? Con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo que yo siempre les cuestiono. Dice, ¿qué es lo que pasa? Dice intersecta, ¿no? Es decir, hay, digamos, ciertos niveles de intersección con estos parques nacionales. Entonces, eso era algo que pasaba, no se podía evitar. Entonces hay una intersección ahí y lo que hay que hacer es básicamente seguir ese procedimiento que teníamos nosotros en, en juego, ¿no? Entonces, eso es un certificado de intersección y a eso se refiere la intersección famosa, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos hecho este proceso como ustedes ven, es un documento técnico, ¿no? Que se lleva a cabo, que se arma de esa manera y que, digamos, las autoridades te, te entregan ese documento. em, Tú tienes que seguir, digamos, con el proceso. Y ya el siguiente paso en el proceso es una vez que has tenido el certificado de intersección. Bueno, si estás en área protegida y si, por ejemplo, se trata de un tema de extracción de minerales o de petróleo, ya tiene que el presidente de la República, un oficio, una solicitud motivada, justificada plenamente, ya nos tiene que empezar a decir si efectivamente eh, ese proyecto, digamos que eh, como, digamos eh, digamos, si ese proyecto es de prioridad nacional, pues tendrá que pedirlo el presidente de la República, ¿no? Tendría que hacerlo el presidente de la República. Entonces, básicamente, la idea es que, que si es que se reúnen los requisitos necesarios, se continúe con el proceso, ¿no? Entonces, si hay declaratoria de prioridad nacional, tendría que hacerla el presidente, pedir a la asamblea declararla y el proceso va a seguir. Entre tanto, nosotros ya tendríamos que empezar la elaboración del estudio de impacto ambiental, que ese es, digamos, esa es la, la cuestión, ¿no? Y sobre el estudio de impacto ambiental, bueno, nosotros ya vimos, ¿no? O sea, ese sería como el siguiente paso, ¿no? Les voy a volverme
a mi documento. Entonces, si es que hay esa intersección y hay todos estos temas, pues ya el próximo paso es el estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Y entonces de aquí, ya cuando hablamos de estudio de impacto ambiental, parece que eso está definido, ¿no? A ver, veamos si le vamos a... No tengo como ver, veamos. Ya, ya. Pues aquí estamos. Esto quizás sí amerita que le demos una pequeña lectura. ¿Ya? No sé cómo. Ya, bueno, copiémosle para ponerle todos estos parámetros y después, este, ya. El estudio de impacto ambiental es un instrumento de gestión que básicamente tiene por objeto determinar cuáles son los principales impactos ambientales de una obra, instalación, actividad, una obra, proyecto, actividad, etc. Em, ¿Qué contiene el estudio de impacto ambiental? Eso está establecido básicamente por el artículo 434 del reglamento del CODA, ¿no? Que nos establece esto, ¿ya? Y nosotros le vamos a, bueno, aquí están todos los contenidos. Vamos a ir viendo, digamos, uno a uno. Vamos a ver si se puede, sí creo que alcanzamos a ver hoy todo esto. Vamos a ir leyendo, por favor, qué es lo que nosotros tenemos que completar y vamos explicando cada punto, ¿ya? Por favor, a ver si analizamos con el encabezado y el literal A, por favor. Lo vamos a hacer ya les digo, ¿cómo estamos? Señorita Vega, por favor. Encabezado y literal A del artículo 434 del CODA. Está en pantalla. Ya. Reglamento del CODA. Contenido de los estudios del impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberían contener al menos los siguientes elementos. A. Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto, incluyendo las actividades y tecnología a implementarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿a qué se refiere esto? ¿En qué consiste el proyecto en general? O sea, ¿cuál es la explicación que nosotros deberíamos buscarle al proyecto, ¿no? Em, qué es lo que nosotros consideramos como el ciclo de vida del proyecto? Es todas las fases de elaboración de un proyecto, desde su planificación hasta su abandono. Es decir, cuando tú planificas qué actividades tienes previstas, el diseño, ¿no? La factibilidad, la prefactibilidad, o sea, todo el proceso de diseño, cómo queda diseñado, cuándo vas a ejecutar, qué fechas, ¿no? Y luego ya cuando termine la vida del proyecto, terminar con el número de años, ¿no? Actividades, tecnología que vas a implementar, las áreas que vas a- digamos, que vas a utilizar, ¿no? Entonces, esa es una cosa que necesitas hacer. Em, Son básicamente cuestiones asociadas a la descripción del proyecto. Eh, ¿Hay ejemplos de eso? Sí, yo tengo ejemplos de eso, de descripciones de proyecto. Veamos.
Es que aquí no está el proyecto terminado, pero veamos si está aquí. He habido otro certificado de intersección. He tenido un montón de certificados de intersección. Ujú. Notas de construcción general. No, está en un inventario forestal. Este me voy a guardar para mostrarles luego en a qué se refiere. Eh, a ver. Ujú. Licenciamiento, informes. A ver. Esa es acá. También este está. ¿Dónde tengo esto? No, aquí está un estudio. Ya. Ok. Aquí está la descripción del proyecto. Ya les comparto para que se vea un poco. Santa Rosa Pomaski. Ya. Aquí está una descripción de proyecto, ¿no? Es esto lo que se pide, ¿no? ¿Dónde está la línea? Características, distancias, qué es los procesos constructivos que se va a hacer, dónde se ubica, se va a cortar vegetación, las vías de acceso que se van a hacer, ¿no? O sea, es todo el proceso, ¿no? Y esto es un documento relativamente grande, importante, ¿no? Ahí están las coordenadas que también, esta es otra línea de transmisión, es una línea que está aquí en la ciudad de Quito, ¿no? Que conecta, esta es una línea que conecta el sur con el norte de Quito. Es una línea grande, pues la ciudad es grande, entonces requiere una línea de transmisión significativamente grande. Entonces, aquí están las descripciones, ¿no? ¿Qué características tiene? Son cuestiones más técnicas que digamos, a las personas que se dedican a la parte ambiental tienen que conocer un poco mejor, ¿no? Cómo son los diseños, qué características tienen, ¿no? Aquí están los tipos de torres incluso que se utilizan, ¿no? Las características de los cables, se llaman conductores, todas las distancias, de qué distancias deben haber de la línea a los terrenos, a los caminos, a las líneas de telefonía celular, a otras de menor tensión. O sea, para líneas de distribución, cómo es el proceso constructivo, ¿no? Las explicaciones de cómo se harán las servidumbres, las vías de acceso, el corte de la vegetación, ¿no? Está aquí.
Ustedes ven, todo es un trabajo significativamente importante, ¿no? Actividades de operación y mantenimiento ya cuando esté construida la línea, qué tipos de mantenimiento. ¿Ya? Y bueno, eso es, esa es básicamente la descripción. Aquí está ya la justificación de la alternativa, ¿no? Que eso también se hace, ¿no? Bueno, ahí están las descripciones. Casi todo lo que ustedes ven es técnicamente lo que se requiere, ¿no? Básicamente por ahí va la cosa. Ok, bueno, literal B. Ya les comparto nuevamente para proceder a la lectura de literal B. Ok. Literal B, por favor, señorita Timarán, por favor. Artículo 334, Reglamento CORA. Contenido de los estudios del impacto ambiental. Los estudios del impacto ambiental deberán contener al menos los siguientes elementos. A. Alcance, Este, ciclo. este, por favor, porque ya leímos de la. Análisis de alternativas de las actividades del proyecto. Ok, muchas gracias. Alternativas de las actividades del proyecto. En general, cada proyecto puede tener varias opciones y eso es lo que nos piden analizar. Entonces, el proyecto puede construirse en un sitio, puede construirse en otro sitio y para eso necesitas actividades diferentes. Tienes que analizar digamos, la alternativa cero también, es decir, la de no hacer un proyecto. Entonces, a eso se refiere. Eso es un análisis más o menos detallado. Casi siempre nosotros tenemos ese tipo de análisis de alternativas en materia ambiental, casi siempre existe, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ahí no hay mucho que nosotros podamos hacer, ¿no? Hay diferentes opciones que siempre se pueden considerar. Esa es una cosa que dependerá de cada, vamos a decir, eso sí depende directamente de cuál sea la funcionalidad del proyecto, de la cantidad de dinero que tienes para ejecutar el proyecto, de cómo lo vas a llevar adelante, cómo lo vas a llevar a cabo. Eh, o sea, esas son cosas que siempre hay, ¿no? Por ejemplo, aquí, vean, este es interesante para ustedes, quizás, a ver, veamos si está aquí, del estudio marco legal, este es un poco antiguo, ¿no? Vean, por ejemplo, este era a ver, este es Termo Esmeraldas 2. Bueno, esta es ya la línea base. Este es interesante que lo veamos, más por información general, ¿no? Este es Termo Esmeraldas, que es una instalación que ustedes conocen. Em, ¿Cuál es? Capítulo 2, me parece. Ya. Este es Termo Esmeraldas 2, ¿no? Me parece que está aquí. Sí. Ya. Bueno, aquí, bueno, estas son informaciones generales que generalmente se dan en el estudio. Este es un mejor estudio en el sentido en que les ubica, ¿no? ¿Dónde están? Es una foto tomada de Google Earth para termoesmeraldas. Y aquí, claro, bueno, aquí está la descripción general de los estudios, los objetivos generales, la metodología de cómo se hizo el estudio, descripción del proyecto, descripción del área de influencia, caracterización de impactos, identificación y caracterización. Bueno, aquí están las categorías. Antes no eran 1, 2, 3, 4, sino ABC. Bueno, esta es la parte legal que nosotros
siempre le citamos, convenio de Basilea, convenio de Estocolmo, ¿no? Eh, la Constitución un poco, bueno, esta es la parte legal. Ahora se hace menos de esto, ¿no? Pero normalmente sí se incorporaba una base legal respecto de qué es las normas, el conjunto de normas aplicables, ¿no? En este estudio, por ejemplo, están las leyes, ¿no? Codificación de las leyes. Bien. Aquí tenemos la estructura. Estas ya son más, digamos, más en detalle. Este sí es un documento más a detalle, pero me parece que no. A ver, parece que quizás en alternativas. Pensé que tenía algo de alternativas aquí. No, este es componente biótico. Que también lo vamos a ver, pero más adelante. Quizás en la próxima clase, porque ya no creo que alcanzamos. Ya. Ah, este es del análisis de alternativas. Ya. A esto es lo que nos referimos, ¿no? 469. Ya, aquí está. Entonces, cuando decimos, a ver, este es 469. No, todavía me falta. Ya. Este es del análisis de alternativas. Entonces, ¿qué es qué es lo que se busca? Básicamente ver qué opciones tenemos, ¿no? Aquí se discutía la construcción de la nueva planta de generación termoeléctrica en Esmeraldas y cuáles son los criterios de análisis, por ejemplo, dónde se ubica, cómo está la zona, ¿no? Qué conflictos ambientales había en ese momento, ¿no? Entonces aquí se van estableciendo la metodología para evaluar qué es lo prioritario, qué es lo no prioritario, qué criterios se seleccionan, cómo se califican las alternativas. Hay que hacer una escala para saber qué es lo que más conviene, qué es lo que menos conviene, cada criterio, cada matriz en comparación, cuál es la viabilidad social, es decir, si se puede hacer o no, ¿ya? Eh, entonces aquí todo esto es, digamos, una explicación de por qué se va eh, se va estableciendo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, desde un inicio les va planteando todo todo lo que va haciendo, ¿ya? Entonces, digamos que lo principal del análisis de alternativas aquí era establecer que la planta se construya dentro de las instalaciones ya existentes, porque era lo menos impactante, ¿no? No iba a llevar contaminación adicional fuera de las instalaciones existentes, es decir, tener más contaminación. Entonces aquí está, ¿no? Alternativa uno, planta de generación a vapor. O sea, ese es un tipo, ¿ya? Una alternativa. Entonces, esa era una opción, ¿ya? Esa era una opción, una planta de generación a vapor. Y aquí está la descripción, qué pasaría, cómo se haría, turbinas de vapores, térmicas. La alternativa 2, en cambio, es motores de combustión interna. Esa es la segunda alternativa, que es lo más adecuado. Ahí están las explicaciones, las actividades, todo cómo se haría, qué equipos se usarían, qué sistemas generales. La alternativa 3 es no construir el proyecto. Es la alternativa cero que les decía, o sea, motores de combustión, motor a gas, o no construir el proyecto. ¿Ya? Entonces ahí se hace el análisis de viabilidad social del proyecto, o sea, si es socialmente viable, si no, ¿no? El análisis de estequioquimétrico, que ese es básicamente técnico, ¿no? Si conviene o no conviene. Alternativa 2, se analiza ahí. Se analizan todas, ¿no? En realidad. Alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. Se ponen las tres y esa es una tabla resumen muy útil para saber cuál de las alternativas era más adecuada. Se califican, ¿no? Miren, se pone, todo esto se explicó arriba cómo sería. Y entonces luego del análisis, la alternativa 2 presenta los valores más altos en cuanto a beneficios sociales. ¿Ya? Entonces, la 1 es factible,
pero necesitas reducir los impactos asociados a la calidad del aire, por lo tanto le desechan. Y la alternativa 3, no habrán impactos negativos, pero implica que se mantenga el déficit de energía en el Ecuador. Entonces, eso qué tan importante o no importante. Entonces, aquí escogieron en realidad la alternativa número 2, ¿no? Es la que, digámosle, motores de combustión es lo que más, eh, digamos, se justificó. Entonces, es documentos técnicos en ese sentido. Bueno, eso es lo que se hace digamos que en esta estructura, ¿no? Vamos al literal C. Vamos a trabajar con señorita Cagua, por favor. Literal C. Ok. Literal C. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable las respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos. Bueno, esto es básicamente, esto es algo que de alguna manera ya lo vimos, ¿no? Em, Generalmente lo que nosotros tenemos es una licencia ambiental, que es la principal autorización que se requiere. Ahora, si se necesitan ciertos recursos naturales, a veces necesitas minería. A veces necesitas minería. Necesitas una concesión minera. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tú vas a hacer, o los materiales que tú necesitas para la construcción, están en un yacimiento minero cercano. Hay cala y arena, qué sé yo, y necesitas. Entonces, para eso necesitas un certificado, una autorización, ¿no? Generalmente de la Agencia Nacional Minera, para que tú puedas explotar. Ese es principalmente en los proyectos de construcción, sobre todo de carreteras, porque claro, o sea, si tú te pones a pensar muchas veces, el impacto de traer minería de otro lugar puede ser mayor y puede ser peligroso, puede ser más riesgoso. Lo que si tú tienes una cantera o una explotación mineral cercana, eso puede ser beneficioso no solamente en términos económicos, porque no te tienes que trasladar tanto, sino que te lo tomas del lugar más cercano. Y eso normalmente en términos ambientales es importante, las distancias son importantes, porque mientras más espacio tienes de recorrido en un vehículo, en un movimiento, puedes generar mayores impactos ambientales. O sea, puede haber un accidente, puede haber un derrame, puede haber una serie de elementos que te hacen riesgoso. Pero si es cerca, si es cercano y está controlado dentro del ámbito del proyecto, eso generalmente puede ser mejor. Entonces, generalmente sí se requieren autorizaciones. Yo por ahí debo haber tenido alguna autorización en algún momento de eh, digamos, para canteras y cosas de esas. Pero la verdad, o sea, sí me acuerdo de haber trabajado con eso. Pero así, para serles honesto, ahorita, eso sí me tocaría buscar, así que no, digamos que no es tan fácil encontrar ese tipo de información. Entonces, pero en todo caso, no es tampoco que lo necesitamos así como muy, muy urgente. Ah, pero aquí tengo una, que he tenido aquí una a la manito. Eh, para entrar a las áreas protegidas, por ejemplo, te piden una autorización de investigación científica antes de entrar. O sea, ya te dieron el certificado, ya te dieron la prioridad nacional, te dieron todo, pero antes de entrar necesitas hacer ante el ministerio un trámite para obtener una autorización científica de ingreso. Esa es una autorización extra. Y les voy a mostrar, autorización científica. Es esta, ¿no? Entonces, aquí está, tienen en pantalla, es justamente la autorización para que se pueda ingresar, ¿no es cierto? Hacer un diagnóstico de fauna y flora para el sistema de extra alta tensión, pero claro, digamos que esto necesitas es para ingresar a las áreas protegidas, ¿no? Al sistema de áreas protegidas. Para eso te dan
esa, digamos, esa obligación. ¿Por qué? Porque además va a entrar una persona a una zona que no puedes tocar. Entonces esa persona solo va a ingresar a observar, a tomar fotos, a hacer mediciones, a tomar ciertas eh, muestras, ¿no? Y eso necesitas un- una autorización. Y tienes que poner, por ejemplo, aquí los nombres. Aquí están los nombres de las personas, de los investigadores que estaban contratados para hacer eso y que entrar. Entonces aquí están, mira, los nombres, ¿ya? De todo eso. Y aquí te ponen qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Y además te ponen la lista de los documentos con las que entras, ¿no? Entonces, un estéreo microscópico, por ejemplo, un GPS, una cámara fotográfica, una brújula, un flexómetro, redes de neblina, binoculares, grabadores digitales, anzuelos, líneas de mano, podadoras manuales, ¿no? Es básicamente para pasar. Y un grupo de materiales también, ¿no? De algunas cosas. Entonces aquí te ponen algunas normas, ¿no? Que tú tienes que obviamente reportar qué encuentras, cómo encuentras, qué haces, cómo haces. O sea, esa es la idea básica, ¿no? Esto es lo importante. Entonces, digamos que ahí, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, em, te dan la autorización de lo que necesitas hacer, ¿no? Entonces, autorizaciones administrativas para uso de recursos, claro, tienes que entrar a, a investigar eso. Bueno, y lo que nos queda, bueno, están de aquí todas, digamos que son importantes. Veamos si avanzamos a ver unas dositas más, que sea el diagnóstico ambiental. Em, Vamos a ver quién nos faltaba. Señorita Hernández, por favor. Literal D. Señorita Hernández está. No está. Señorita Parrales, por favor. Ya, literal inventario D, forestal D, D, D. ya, El anterior, por favor. de diagnóstico ambiental de línea base que contendrá el detalle de los componentes físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales. Ok, muchas gracias. Bueno, eso ya es el estudio de impacto ambiental grueso, ¿no? Ese sí ya es una cosa más grandecita. Veamos uno bueno que tenía por aquí, tenía uno. Me parecía eh, línea base. Ya, este es un capítulo, ya les comparto. Este es de una línea de transmisión. Esta línea de transmisión está en Santa Elena, Chocón Santa Elena se llama, ¿no? Esta es una línea de transmisión. ¿Qué es, digamos, esta línea base? Es el diagnóstico ambiental, ¿no? Es básicamente el diagnóstico ambiental. Y es un documento bastante grueso, ¿no? Tiene todo el trazado, ¿no? Ustedes ven aquí las líneas, esta línea roja es el proyecto, ¿no? Es el lago de Chongón, donde está ubicado, ¿no? Está el trazado. Y aquí viene la descripción de todo lo que hay, ¿no? Es la parte de la descripción física, biótica y social. Entonces, lo primero es lo físico, les van describiendo qué tiene la zona, qué es lo que se hace, ¿no? Qué formaciones hay. Estas son formaciones edáficas del suelo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Está una descripción al detalle de qué es lo que hay. Estas son coordenadas, las formaciones ecológicas, y que encuentran, ¿no? Cuentan rodados calcáreos, roca conglomerada, o sea, son términos técnicos para definir qué tipo de suelos tienes. Eso es importante para saber qué medidas tomar. Fíjate, aquí eh, están tomando
las muestras, ¿no? Sí, muestras de suelo. Es un tipo de suelo bien especial. Ustedes ven en esa fotito, es bastante interesante, ¿no? Ver eso. Y está aquí el punto GPS, este es un GPS, ¿no? Y ellos han estado ahí con un martillito y un cincel, están tomando, eh, digamos, la muestra. Eso se manda al laboratorio para saber y describir qué hay. Mira, aquí está. Areniscas lutitas, ¿no? ¿Ya? Y luego, bueno, ya la tectónica de placas, ¿no? Aquí está el corte, ¿no? O sea, de todo eso que ellos sacaron, mandaron al laboratorio, hacen este dibujito, donde les dicen qué hay, ¿no? O sea, aquí están las descripciones que hay, ¿no? Por ejemplo, miocénicas, estas M son, el término técnico es un tipo de suelo, ¿no? Miocénicas, lutitas, limolitas, esto, ¿ya? El pie es, por ejemplo, pliocénicas, arena, ¿no? Conglomerados de arcilla. Y eso se va describiendo, así queda el suelo. Después del análisis se hace para saber qué hay, ¿no? Qué opciones tomar, cómo construir ahí, ¿no? O sea, es muy útil para eso, ¿no? Saber qué medidas de protección hay que tomar en esas zonas, si hay que proteger ese suelo, qué sé yo, ¿no? Y la foto, ¿no? La foto, o sea, esto es lo de dónde sacaron, esto es ya visto el suelo de una forma, eh, digamos, panorámica, ¿no? Entonces aquí te van definiendo qué hay, que ven ellos. Ven, esto significa construcción más difícil, ¿no? ¿Cómo entras con una maquinaria en este tipo de suelos? La torre, ¿dónde va a ir? O sea, o si tienes una planicie también, es más fácil, por ejemplo, construir aquí que acá en la foto 4 La una es más fácil que la otra, más útil. Y aquí, claro, está la taxonomía de los suelos, las clases de suelos, aridisoles, endisoles, diseptisoles, bueno, molisoles, ahí están, todo lo que encontraron. Esa es la caracterización. Entonces aquí te van diciendo la textura, el tipo, el análisis de lo que van encontrando, ¿no? Entonces arcilloso, limoso, arenoso, etcétera. ¿Ya? Y la densidad, estos son los resultados ya de laboratorio, ¿no? Las densidades, ¿sí? Gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Igual las granulometrías en porcentajes, ¿no? Todos términos técnicos para describir qué tipo de suelo tienes, ¿no? Entonces ve al detalle, ¿ya? Estas es las características geodinámicas del suelo, ¿no? Qué tipo de suelo, cómo está el contexto del suelo, cómo está dispuesto, dónde vas a hacer tu construcción, qué tipo de cosa tienes que proteger, ¿no? Entonces, todo esta es la parte física, ¿ya? Aquí va suelos, vértices, ahí está en la descripción, vértice por vértice, ¿ya? Los componentes del suelo, las muestras, ¿se acuerdan? Humedad, conductividad, bario, hidrocarburos totales de petróleo, vanadio, o sea, lo que van encontrando, ¿no? En las muestras, los productos que hubieron. O sea, un análisis, una cosa es el análisis físico y otra es el análisis químico del suelo, que es importante para saber. Y esta es ya la parte hidrológica, también es una cuestión del agua que encontraron, hay aceites y grasas, hay sólidos totales disueltos, porque también cuando tú haces una construcción también puedes contaminar el agua, es contaminante, es altamente contaminante, es complejo, ¿no? Entonces, siempre es así. El clima, ¿no? Cuánto llueve, cuánto no llueve, tienes que saber mira, como del 2005 al 2008, como son estaciones de medición estas, ¿no? Lo que se sabe a ciencia cierta es que entre el 2005 y el 2008 que se hizo ese estudio llovía más en esa zona, ha incrementado, ha ido en incremento. Normalmente ha sido estable entre el 2006 y 2007, pero ya el 2008 se dispara y empieza a llover. Las temperaturas que hay, ¿no? Relativamente normales. Más frío que, digamos, menos caliente que Esmeraldas sería lo más correcto de decir, ¿no? La temperatura, mira las oscilaciones de temperatura de las estaciones. Hay estaciones de medición, ¿no? Y entonces ahí se va sacando los datos. Humedades relativas, ¿no? Hay unos lugares que se mantienen, otros que aumentan. Calidad del aire también, o sea, cuánta contaminación por ruido, por monóxido de carbono, radiaciones no ionizantes, con mediciones también, ¿no? Mediciones de voltaje. Míralo todos los resultados.
Entonces hay esto, ¿no? Esta descripción. Y luego ya viene lo biótico, eso que era lo físico, el clima, el agua, la tierra, todo eso es lo físico, y ahora vas a lo biótico. Flora y fauna, ¿no? Entonces aquí te van mostrando qué es lo que han contado, qué se encontraron. Hay especímenes que se llevan a analizar en laboratorios, toman muestras, ¿no? Entonces aquí esta es la sabana, ¿no? Bosque deciduo. Esa es la zona donde se va a construir, ¿no? Donde se van a construir los vértices 1 y 4. Probablemente hay ahí unas 16 estructuras, más o menos 4 por cada vértice, 4 torres, ¿no? Por cada vértice, unas 16 estructuras en esta zona, ¿no? Es un bosque deciduo, esa es la definición, ¿no? Este es un área semidesértica, ¿no? También un área de construcción, está cerca de Chongón, ¿no? De la zona de Chongón en el Guayas. Entonces aquí, digamos que se van tomando los puntos, ¿no? Con las coordenadas del sitio exacto se va reportando. ¿Qué encuentran? Bueno, encontraron bosque secundario, sí, bosque ya reemplazado con nuevas especies, pastizales, encontraron cultivos, ¿no? Papayas, ¿no? Bueno, estos ya café, ¿no? Esto es limón, pero yo algunos de estos no, cocos, ¿no? Pero no, algunos son nombres científicos que yo ya no conozco, no les podría decir qué son, pero los que más o menos se puede ubicar por el nombre, pero son nombres científicos, ¿no? Que es correcto que se presente así, ¿no? Ya para uno, ¿no? Que no es técnico, biólogo, experto en eso, pues ya uno no sabe, pero digamos, como en el ministerio revisan a alguien que sí conoce, pues se entiende bastante bien, ¿no? Las densidades, ¿no? Los hábitos, ya, todas estas especies, ¿no? Aquí están las distribuciones de las especies, ¿sí? O sea, son especies nativas, fíjense, un 80% en la zona y 20% introducidas. O sea, se mantiene una buena estructura, ¿no? Ciertas especies, niveles de conservación. Este es ya fauna, animales que encuentran, qué tipo de cosas encuentran. Están categorizadas, ¿no? Aquí está la cadena alimenticia, cómo van. Los que encuentran, aquí están, falconiformes. Aquí sí nos han puesto el nombre común, ¿no? Si se puede, es lo que van identificando, ¿no? Gavilán sabanero, águila tijereta, ninga, garzón cocoy, garceta bueyera. ¿Eh? Estos sí ya son nombres, son los científicos que no sabría qué son, pero acá ya te dice que son nombres comunes, ¿no? Y está así, ¿no? Y aquí están, digamos, en la zona 2 por zonas, está, digamos, definido esto. Todo lo que encontraron, aquí está el tipo de órdenes de las especies, de acuerdo a su distribución, por número, también por abundancia, ¿no? ¿No? Son abundantes, mira, raros hay 35%, esos son los que hay que ponerles mucho cuidado porque puede ser que topes una especie que esté en peligro de extinción, que sé yo, entonces, sensibilidad, las conclusiones. Todo lo que es la herpetofauna, ¿no? En las densidades, cómo calculan, cómo se sacan esos valores, a cómo se llegan hacia ahí. Mamíferos, mastofauna, ¿no? Ahí está todas las definiciones que vamos buscando. Y bueno, todo esto es lo que vamos teniendo. Si ven, es un estudio, pues, importante, ¿no? Y luego ya viene la parte social, ¿no? Esto es ya el contexto social, la gente, entonces, áreas involucradas, hogares, ¿no? Sobre esto generalmente hay un archivo anexo, ¿no? De información. Aquí está la escuelita del sitio, el tipo de viviendas que encuentran. Este es, bueno, la casa, el tipo de salud, economía, o sea, las actividades a las que se realizan,
los efectos, los impactos, desde el presidente de la asociación, ¿no? Claro, en esa zona, en Chocrón, Santa Elena, está, eh, digamos, es una zona de muchísimo valor arqueológico, entonces ahí sí hay rescates que se hacen durante la construcción, se tiene que hacer, ¿no? Y aquí está todas las descripciones, ¿no? Educación, vivienda, salud, servicios básicos, todo lo que se debe saber para poder llegar a la gente que está ahí, digamos, conversar con ellos, socializar el proyecto, ¿no? Ahí están las escuelas que hay en la zona, ¿ya? Centro de Desarrollo Infantil, colegio, con fotos, todo muy bien categorizado, poblador, ¿sí? La parte, digamos, arqueológica, los riesgos, ¿no? Cimientos, cómo están construidos, ¿no? Aquí es donde iba a construir el centro de salud, gasoducto, ¿ya? La periferia. O sea, todo se debe analizar, ¿no? Y bueno, ahí está prácticamente toda la estructura, ¿no? Bueno, creo que llegamos hasta ahí porque ya son casi las 10. Pensé que íbamos a avanzar unos 2 temitas más, pero no nos ha dado el tiempo. Preguntas, por favor. Señorita Peña, ¿tiene preguntas? ¿Está claro? Sí, profe, no tengo preguntas. Señorita Parrales, ¿qué dice usted? Todo claro, profe. Ok, señorita Hernández. Sí, profesor, todo claro. Ok, señorita Cagua. ¿No está, señorita Timarán? Está claro, profesor. Todo claro, Ok. profe. ¿Y señorita Vega? Todo claro, profe. Chévere. Bueno, entonces, bueno, nos quedamos ahí. Vamos a seguir conversando la próxima semana. Y bueno, como ya estamos listos en temas de calificaciones, solo nos queda lo del examen final, que es básicamente la investigación formativa. Las dos siguientes van a ser exámenes de recuperación para cualquiera de los exámenes que les hayan faltado o las cosas que tengan. Están igual abiertas para todos, ¿no? O sea, el que quiere mejorar la calificación, bueno, lo puede hacer con esta próxima nota que tendremos. Ya, eso básicamente. Entonces nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Chao, chao.